necesitamos en Latinoamérica es creatividad y resiliencia. Confiar en esa creatividad, desarrollarla. Eso es lo que te permite enfrentarte a un problema que no han habido respuestas antes y hacerlo con creatividad. Antonia Rojas, una de las personas con más experiencia probablemente en Venture Capital en LATAM, con una vocación tremenda en ese segmento, y por eso quisimos conversar hoy día con ella, para entender en qué está América Latina y qué oportunidades tenemos hacia el futuro. ¿Cómo aprendiste, digamos, a manejar el miedo o el riesgo? La calidad de los emprendedores chilenos es alucinante. Ha existido el desarrollo de talento en el país. Eso se va a ver por décadas. Chile versus el resto. ¿Qué cosa deberíamos aprender? La tecnología va a abarcar todas las industrias. Entonces, la única manera de que nuestra empresa o nosotros como personas no nos quedemos atrás es realmente darle la importancia que corresponde. O sea, esto está realmente cambiando las cosas muy rápido. Deja preguntarte también en un pequeño viaje al pasado, porque tu entrada como al mundo VC de fondos propiamente tal, porque antes de eso tú habías pasado por emprendimiento, habías tratado de hacer cosas más como ligadas al impacto social. Cuando entras a través de Manutara, ¿no? ¿Cómo era el panorama en Chile? Porque eso fue el 2016, 17. ¿Cómo era el panorama? ¿Habían fondos de VC? ¿Se hablaba de Venture Capital? Mira, ¿había pipeline de oportunidades? Era totalmente distinto. O sea, habían fondos de VC y yo te diría que los managers, no digo que hoy día no, ¿ya? Pero creo que en proporcionalidad, muchísimo más en esa época, los managers que estaban invirtiendo en empresas tecnológicas en esa época era porque realmente su corazón estaba en que creían que la tecnología tenía el potencial de hacernos crecer, hacernos en el fondo mejores, etcétera, porque no era sexy. No era una época en que estaban todos hablando de invertir en empresas tecnológicas, ¿cierto? Entonces, siento que había una como, o sea, no sé, yo en todos los managers de esa época, sobre todo los chilenos, que fue con los que tuve más relación, tuve mucha sintonía en el por qué hacíamos lo que hacíamos. Claro, o sea, había un ¿cierto? propósito. O sea, estaba ahí porque, claro, si teníais todo en contra, teníais que tener algo muy profundo que te moviera, una convicción. Tal cual. Entonces, yo respeto a muchísimo a todos los que estaban en esa época. Y muchos de ellos siguen hoy día, ¿cierto? Pero sobre todo me gustaba mucho esa sintonía. Y después, el 2021, 2022, era como, o sea, todos los MBA te buscaban, oye, que yo quiero entrar a VC, porque de repente pasó a ser lo más sexy del mundo, ¿cierto? Y entonces, creo que muchos de esos managers ya se fueron de VC, ¿cierto? O sea, como que pasó así como una ola, así como que fue sexy y de repente se dieron cuenta que, es difícil levantar capital en la TAM, esto es difícil hacerlo, ¿cierto? Y ya se autoseleccionó, entonces efectivamente los que quedan de nuevo, pero son estos periodos, son los periodos difíciles donde realmente tú ves el temple de las personas y cuáles son las que están construyendo por el largo plazo y cuáles son las que están para quedarse. Qué buena. Oye, Anto, y en ese sentido, cuando cuando te metes al mundo VC acá en Chile, Corfo era un componente importante, ¿no es cierto? Las líneas de 100%. Corfo que apalancaban a los fondos de VC y que han permitido un poquito que aparezca y crezca este ecosistema. ¿Cuál creéis que hoy día el rol que debería jugar Corfo? ¿Debería seguir en ese segmento? ¿Hay otras oportunidades que tú veis? Tú hoy día vivís en México, entonces además si bien eres chilena, nos podéis mirar con un poquito de esa distancia o perspectiva que te permite ver nuevas ideas. A ver, yo estoy tremendamente agradecida de Corfo. Yo antes de Manutara pasé por Startup Chile, ¿cierto? Entonces, un gran programa de Corfo. Es un gran programa de Corfo y yo siento que sin haber tenido esas experiencias, yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. Entonces, siento que me permitió, primero, entrar al mundo de tecnología y después continuar en el mundo de tecnología, ¿cierto? Obviamente que hay que hacer la graduación, ¿cierto? O sea, hay que graduarse de los programas de Corfo y continuar, pero al mismo tiempo creo que como desarrollo país es súper importante el polo emprendedor que hay en Chile, específicamente cuando tú lo comparas con Latinoamérica y si tú dices así como per cápita, o sea, lo comparas en términos del tamaño de la población, la calidad de los emprendedores chilenos es alucinante. ¿Sí? Es alucinante. Entonces, son como súper bien hechos y en parte han recibido financiamiento de Corfo, ya sea por los programas de Scale Up, por los programas de Startup Chile, por los programas de Corfo con los fondos. Entonces, ha existido el desarrollo de talento en el país. Claro.
eso se va a ver por décadas después. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Brasil hoy día? O sea, tú Claro. ves una cantidad de talento en Brasil, pero que partieron antes, no necesariamente con un Corfo, pero sin duda que Corfo aceleró que esto que ocurrió en Brasil en décadas ocurriera de repente en Chile, Claro. ¿cierto? Entonces creo que Corfo tiene un mérito rol tremendo, ¿no? tremendo y de a poco se tienen que ir creando programas donde haya más liquidez, ¿cierto? Entonces Corfo también puede tener un rol en eso. ¿Tú crees que ahí habría una oportunidad de meterse? O sea, que Sin Corfo duda. se metiera también en el Sin duda, creo mercado que secundario. se pueden armar fondos de fondo, entrar en el mercado secundario, entrar con mayor profundidad al mercado de deuda, Mm, ¿cierto? Que hoy día son cosas que están como observando, ¿cierto? Y claro, pensando, pero que todo va en pos del desarrollo del ecosistema y todo repercute en el resto del ecosistema. claro. Entonces son cosas que es muy difícil medir causalidad, ¿cierto? Pero que al final los que estamos en el ecosistema y llevamos suficiente tiempo en el ecosistema, sabemos que sí hay una causalidad, ¿cierto? Porque estuvimos ahí y sabemos que sin esos programas no estaríamos donde estamos. Sí. Oye, y me gustó mucho lo que decís del talento del emprendedor chileno. Hoy día se ha creado un hub de emprendedores chilenos en México enorme. Potente, sí. ¿Cómo es estar ahí? ¿Cómo es vivir? Porque estáis como un poquito como con los grandes próceres, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese ecosistema en México? Yo nunca he ido ni he estado cerca, Tienes así que que algo ir. vamos a tener que organizar por Sí, allá sí, sí. con mezcal y con Total. ese Sí. grupo. Vamos a hacer quizá un Chile Nación Emprendedora on tour Eso. y vamos a entrevistar para allá. Ya. Pero ¿cómo es vivir allá? ¿Cómo A es ese ver, ambiente? mira, yo llegué a México a fines del 2019 Ya. y, y me ha tocado ver un cambio importante en Ciudad de México que fue gatillado especialmente por COVID, porque México durante COVID se mantuvo súper abierto. Ah, mira. Entonces muchas personas de Estados Unidos que querían menos Menos limitaciones, menos claro. restricciones, se vinieron a trabajar remoto a México. Y eso te trajo Maravilloso. así como una cultura primero era casi todo talento tech, porque era gente que podía trabajar remoto, etc. Y eso generó como una policulturalidad increíble, ¿cierto? Que luego empezó como a impregnarse en todas partes. Entonces hoy día es una ciudad, y bueno, igual seguía siendo el 2019, sin duda, muchísimo más que Chile, pero creo que fue aún más, especialmente por la parte de tecnología, después de lo que ocurrió con COVID, y hoy día se mantiene. Y al final tienes que es un mercado muy grande, con muchas dificultades, o sea, es un país que hay varios procesos que están rotos, entonces tiene una oportunidad, o sea, la naturaleza, el gen de un emprendedor o una emprendedora siempre va a ser en ver un problema como una oportunidad, ¿cierto? Entonces como, no sé, a mí me llena de energía, ¿cierto? Porque no veo un problema aquí, problema allá, problema en todos lados, y dice, qué increíble, puedo buscar resolverlo. Claro. ¿Cierto? Oye, pero también tiene sus desafíos, ¿no? O sea, he escuchado muchos casos de, digamos, startups chilenas siguiendo la ruta VC y que por lo Sí. tanto tenéis que ir a un mercado más grande como México o Brasil. La mayoría aún le Sí. arranca a Brasil, ¿no es cierto? Entonces México les queda más cómodo. Pero también hay muchos que han tenido éxito allá, pero hay varios que han tenido que volver a Chile o cerrar la operación allá. O de repente el problema que estaban resolviendo acá en Chile se encuentran con un mercado que, si bien es más grande, Sin es duda. completamente diferente. A ver, es parte de emprender, ¿cierto? Creo que si fuese fácil, lo haría todo el mundo. O sea, es un sacrificio. Primero, mover tu familia a otro país es un sacrificio. Adaptarte a otra cultura. La cultura mexicana es distinta a la cultura chilena, ¿cierto? Entonces implica una adaptabilidad de parte de uno en todo, ¿cierto? No solamente en la parte de negocio, sino que también en la parte personal. Entonces, me imagino que tu pregunta va más por el lado de los tips, ¿cierto? ¿Qué hacer? Pero creo que es importante destacar que no hay nada fácil en la vida, ¿cierto? Y que sin duda que si fuese fácil lo haría todo el mundo. Y ahí está justamente la oportunidad. Entonces, como que sin duda que hay emprendedores que dicen, ¿sabes qué? Fui, perdí un montón de plata. Creo que hay algo difícil de captar en la cultura. ¿La cultura mexicana? Sí, en la cultura mexicana que les cuesta el no. ¿Ya? Les cuesta, o sea, son como, no sé, como que... O sea, tú crees que vaya avanzando súper bien en la implementación, en las relaciones comerciales, Sí. y la verdad es que No ha pasado nada. subterráneamente no ha pasado nada. Ya. Exacto. Entonces, como que
Y en tu experiencia, ¿hay alguna forma o sea, ¿cuál podría ser un buen consejo para A ver, entender cuándo en verdad un no y no lo estáis leyendo tan claro? ayuda a poner límites como en tiempo. O Ya, sea, decir, oye, vamos a firmar tal fecha, ¿cierto? ya, O sea, como empezar a poner hitos. Si no te responden, es un no. ya, O perfecto. sea, no, chao. Ayuda a estar ahí. Ayuda a estar ahí, la presencialidad. Mm, O sea, porque hay veces que no sé, como que tienen hartos temas y puede ser que se lo olvidan. Entonces, si uno está ahí, de repente es como, ya, sí, ok, ya, vente a la mi mejor forma de oficina. hacer como el Claro, seguimiento. y lo hacemos, etcétera. No es en todos los casos, o sea, también hay SaaS que han ido a México y les ha ido muy bien con la venta solamente digital, pero en general, sobre todo las ventas que son más a compañías más grandes, la Ya. presencialidad es súper importante, la confianza. Mm, O sea, en general tienes que pensar que en países más grandes te tienen que conocer porque no saben con quién están haciendo negocio. Y además que en México ahí tienen otros problemas, claro, ¿cierto? el Que, compliance para los exacto, corporativos es súper es súper importante. importante y por justa razón, Claro. ¿cierto? Entonces, eso hace que la confianza es lo más importante. Y no te conocen de nada. O sea, vienes de Chile, Claro, o sea, ¿por qué? claro. ¿Cierto? Entonces, creo que hay que tener la paciencia correspondiente, pero también saber identificar cuándo es un no y Ya. poder avanzar a lo siguiente. Y creo que un poco lo que he visto es que a veces eso no se reconoce, ese no, y se mantiene esta ilusión. Y hay que reconocer que les cuesta a la cultura mexicana el decirle que no. Por lo tanto, el chileno va a tomar este sí como que va todo bien iban a invertir un montón de plata, y eso Claro. también lo he visto, y en el fondo dicen, tuve 2 reuniones, me fue increíble, no hay necesidad de irme a México, me vuelvo a Chile, contrato a alguien allá que haga las cosas y le invierto un montón de plata porque esto va a ser, pero increíble. Y resulta que la plata contrataron a las personas incorrectas porque no estaban ahí, no supieron nunca, se habían que modificar cierta parte del producto, hay cosas que funcionan en Chile que no funcionan allá, ¿cierto? Entonces, creo que moverte a otro país implica humildad, adaptabilidad, ¿cierto? Y la capacidad de escuchar lo que está pasando y ajustar lo que tengas que ajustar y reconocer cuando los no son no, a pesar de que no te lo digan explícitamente. Qué buena, qué notable. Oye, Anto, y algo que me parece fascinante de tu carrera, tú llegaste a un puesto súper alto, llegaste a socia de AllVP Ujú, a una edad bien temprana, y también para donde estás hoy día, te implicó salir de ahí. ujú. Cuéntame un poquito como esa experiencia, más como de lo personal, o sea, cómo se toma un desafío así, ese Obvio. desafío implicaba cambiar de país también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo fue esa llegada a AllVP? ¿Cómo lo tomaste tú? Y también, ¿cómo se toma una decisión de repente difícil de volver a emprender, de partir de Sí. cero? Es una gran pregunta y es una decisión de la cual estoy muy contenta con Atom, ¿cierto? Creo que estoy haciendo algo que tenía muchas ganas de hacer, pero fue difícil, fue una decisión difícil. O sea, primero el paso de dejar Manutara, ¿cierto? Algo que yo había sido parte de la creación también, irme a México, un país que era totalmente desconocido para mí, con nuevos socios que si bien conocía, tampoco era una relación del día a día Claro, que uno podía conocer mucho. Entonces había mucha ansiedad y susto, pero yo soy de la opinión de que la si, valentía. claro, pero es que si no te da susto, no importa. O sea, no es como, no es lo suficientemente como importante para perseguir. Claro, ¿Me explico? hace tiempo un psicólogo deportivo me decía eso, me decía, donde está el miedo, ahí es. Sí, Y al revés, exacto. uno como que donde está el miedo, como que tratáis de evitarlo y es como, ¿sabes qué? Hay Sí. algo ahí que tengo que. Ya, yo soy de esa, o Ya, sea, seca, cuando hay miedo me encanta y qué digo, buena. voy por el buen camino. Entonces, Ya, si no tengo miedo, uno me aburre y digo, estoy perdiendo el tiempo, ya, ¿cierto? Entonces, como que eso fue el primer paso y estando allá fue súper, fue un privilegio porque tuve la oportunidad de conectar con, primero, founders alucinantes, increíbles, y después con un ecosistema global. O sea, hay que pensar que Chile es chiquitito y está más desconectado de lo que está pasando afuera, y uno cuando está aquí no se da cuenta, pero de repente uno sale y dice, oye, está todo este mundo, mm, ¿cierto? Y México está muy conectado a Estados Unidos. mm, Entonces yo tuve ahí la oportunidad de estar en directorios con Axel, con Lightspeed, o sea, son fondos que yo miraba
como, Qué buena. como imposible Con que yo jamás... admiración, con Exacto. distancia. O sea, lo y ahí sigo estaba mirando ahí. con mucha admiración, por supuesto, pero digo como jamás pensé que yo iba a conocer a Claro, alguien de esos fondos, ¿me claro. explico? Entonces eso es como este paso que fue increíble y al mismo tiempo me permitió observar el ecosistema desde otro punto de vista y determinar la necesidad. Y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión difícil de salir de un fondo grande, ¿cierto? Que mi sueldo estaba asegurado, Claro. ¿cierto? A decir, bueno, voy a emprender de nuevo en un fondo que es el primero de la región. O sea, que no se nos olvide que hoy día mucha gente habla de secundarias, pero en ese minuto, o sea, cuando lanzamos Atom era 2023, mucha gente acá en Latinoamérica ni siquiera sabía lo que era el concepto de secundaria. Mm. Y de hecho, yo tengo que admitir que al principio tampoco sabía mucho y después me puse a investigar y ahí recién lancé, ¿cierto? Pero fue un proceso de investigación de varios meses, de muchas entrevistas a otros founders, a otros fondos, ¿cierto? Entender realmente cuál era la necesidad, cuál era el problema y armar un producto que sirviera para la TAM. O sea, yo le contaba esto, he tenido la suerte de tener varios mentores en Estados Unidos y en otras partes del mundo que han hecho fondos de secundaria y al principio yo les contaba esto, lo que quería hacer y el cómo lo quería hacer y me decían, no, es que no va a funcionar. Pero claro, porque en Estados Unidos no hubiese funcionado. Ya. Entonces, eran ciertos ajustes que eran específicos para la región, pero eso es lo que hacía también todo esto tan vertiginoso, porque era todo nuevo, Qué buena. ¿cierto? Oye, Anto, y antes de profundizar más en Atom, que ya te voy a preguntar, me interesa también esto que comentabas un poquito del riesgo, del miedo. ¿De dónde te viene eso? O sea, porque, bueno, veo que estáis muy bien inserta en la industria de capital de riesgo. O sea, Ujú. total, ese es tu mundo. Pero ¿de dónde viene? ¿Cómo aprendiste, digamos, a manejar el miedo o el riesgo? Al final creo que los papás inculcan en uno, mi papá siempre me decía que no había nada que yo no pudiera hacer, ¿cierto? Entonces, me acuerdo cuando estaba estudiando ingeniería comercial en la Universidad Católica, había un ramo que todo el mundo se lo echaba, ¿cierto? ¿Ya? Entonces era así, no sé, 80% se lo echaba, qué sé yo, ¿ya? Entonces, yo voy para prepararlo, porque obviamente que es una persona que tiene muchas expectativas de uno, ¿cierto? Entonces, para empezar a prepararlo, que hoy había una probabilidad de que yo me lo echara, ¿cierto? Entonces yo le decía, oye, bueno, no, es que mira, se lo echa al 80%, etcétera. Y me dice, bueno, ¿y? No, bueno, es que puede ser que yo esté dentro del Claro, 80%, las ¿cierto? O probabilidades sea, están en mi contra exacto, de totalmente. entrada. O sea, no entiendo. O sea, pero ¿hay alguien que pasa o no? Bueno, sí, claro, o sea, por supuesto que alguien que pasa, pero en el fondo, entonces no entiendo. No, o sea, ¿por qué me dices esto? Yo, Claro, ¿de qué estamos hablando? exacto. Y Mira qué nada, notable, ¿eh? y claro, y uno como hija no quiere como entre comillas defraudar eso y bueno, y claro, y se pasaba el ramo. Pero eso ese es un ejemplo, ¿cierto? Que se me vino a la cabeza ahora, pero, Pero te pero fue eso también era metiendo en negocio, ¿no? también y en negocio, pero quiero ir más a la filosofía, o sea, a la filosofía de que uno puede, Mm. ¿cierto? Y hay que pensar en un contexto donde normalmente en Chile, ¿cierto? A las mujeres como que, no sé, esperan menos muchas veces, ¿cierto? Entonces, yo nunca tuve eso. O sea, siempre fue como, no, o sea, pero obvio que vas a poder hacer todo y eso me ayudó mucho a yo no ponerme límites personales, ¿cierto? Y en lo que podía hacer, en lo que no podía hacer y eso también obviamente de todo el lado familiar, no solamente de mi padre. Y bueno, y obviamente él también me metió mucho en el tema de los negocios. Entonces yo me acuerdo desde los 12 años que me ayudaba y me enseñó a tomar decisiones. Entonces me contaba algún caso, alguna empresa, ¿cierto? Y me decía, bueno, ¿y tú qué harías? Imagínate, con 12 años Y como yo, en blanco. no sé, pero no nos podíamos levantar de la mesa hasta que yo tuviera una opinión, Cacha. ¿cierto? Entonces había una opinión. O sea, te forzaba a desarrollar el músculo. Exacto. Qué Entonces, buena. y eso te va generando confianza. Claro. Porque cuando tú eres capaz de tomar decisiones, te genera Mm. confianza. Y eso repítelo por décadas, Mm. ¿cierto? Entonces, en el fondo creo que hay muchos detallitos y cositas que fueron fundamentales a tener esa filosofía de no tenerle como miedo a los desafíos.
Y respecto a lo que dices tú del capital de riesgo, mira, yo encuentro que es más riesgoso no estar en tecnología, entonces tenemos una opinión diferente, Es como tu ¿cierto? papá, yo estoy pensando en el 80% y tú en el 20%, ¿cachai? Como, oye, Exacto, pero exacto, sí, tal cual. O sea, yo no le veo el riesgo a lo claro, que yo hago claro, porque uno, hay diversificación, claro, ¿cierto? Y el futuro. Entonces, o sea, para mí es como muchísimo más riesgoso no estar en el futuro. No claro. sé, me cuesta Me mucho. encanta ese mindset, está bueno. Oye, y eso también te ha llevado a ser inversionista ángel, que es un segmento que creo que es particularmente difícil porque cuando eres inversionista ángel, muchas veces te toca ver un montón de oportunidades donde No. no necesariamente eres especialista en la tecnología o en el sector, no sabes si va a haber demanda para el producto. ¿Qué cosas te han ayudado a ti o te han guiado en ese proceso que estábamos hablando antes fuera de cámara de Comunidad Feliz? Que Claro. acabáis de hacer un éxito ahí junto con los fundadores y el resto de los inversionistas bastante bueno. Oye, buenísimo el episodio ahí Con de Anti y Comunidad David, Feliz. son unas Sí, son estrellas, lo muy máximo. bueno. Sí, Lo escuché ahí entero, increíble. Sí, a ver, es algo que me encanta, ¿cierto? Y por esta visión de futuro, o sea, creo que, de nuevo, es un lujo asiático poder invertir en lo que uno quiere ver en el futuro. Es claro, como, de nuevo, qué privilegio, ¿cierto? O sea, poder inventar y participar en el claro. futuro es lo máximo. Y, a ver, ¿Cómo me y recomendaría a mí meterme? Imagínate, yo estoy muerto de susto y digo, oh, voy a perderlo todo. claro, a ver, primero hay que diversificar, Ya, eso es ¿cierto? importante. Porque de repente Y la gente piensa sí, una o dos fichas o tres. no sirve nada. Claro, ahí sí que las Sí. probabilidades están en tu contra. Y lo otro, y que en el fondo ahí hay que tener mucho ojo cuando uno se quiere meter a invertir como inversionista ángel sin dedicarle el tiempo que corresponde. O sea, no saquemos de la película que yo me dedico a esto Claro. 24/7. O sea, estoy casada con un founder también. Entonces, o sea, estamos metidos en esto hasta las patas. Entonces, nos encanta, pero conocemos a muchos equipos fundadores. Y esto sin duda que es un tema de cantidad. Entonces, cuando hay personas que me dicen, o sea, por ejemplo, nosotros para invertir como Ángel no invitamos a nadie, a nadie, a ninguna de nuestras amistades, porque es súper riesgoso. Claro. Y lo hacemos porque la persona nos hizo sentido. O sea, puede que pivotee después, cambie, no sé qué, etcétera. Y a veces no sabemos cómo de diversificado está nuestras amistades o el resto de la gente. Se pueden hacer dos Por inversiones. seguirte a ti, claro. Exacto. Y Y la probabilidad de que la que estamos invirtiendo falle es altísima. Claro, Entonces, ¿cómo voy a invitar a alguien a que pierda plata? claro. ¿Cierto? O sea, no puedo. Nos ha ido súper bien, ¿cierto? Hemos hecho 5 salidas, no sé, vamos como 15x o algo así, ¿cierto? O sea, vamos muy bien, por suerte. Notable. Pero es una suerte, ha sido, ¿cierto? O sea, obviamente la ejecución de los founders que hemos apoyado, pero no era la expectativa, ¿me explico? O sea, Claro. Oye, hay que Anto, tener ojo, lo hago con responsabilidad claro. cuando comento esto y creo que si uno lo quiere hacer, que se lo tome en serio, es decir, ok, voy a ver cuántas compañías a la semana, primero. Después, por un periodo de 4 o 5 años, voy a hacer al menos 5 inversiones al año. O sea, pónganse metas y sean constantes y de repente vienen bajas, de repente viene el 2022, de repente vienen periodos difíciles y hay que seguir invirtiendo. Porque es la única manera que armes un portafolio. Entonces, después, o sea, imagínate, nosotros hemos tenido 5 exits de estas inversiones ángeles después de 10 años. Y yo te diría, estoy tratando de recordar, pero yo creo que de los 5, 4 han sido este año. Cacha. Entonces, o sea, y fueron 9 años de no tener idea. Claro. No tener idea cómo íbamos. Porque hasta que no es en cash, no tienes idea si lo estás haciendo bien o no. Entonces, lo digo con mucha responsabilidad y con cautela y por eso hago esos énfasis porque creo que a veces se relaja un poquito el comentario de decir, oye, sí, súper entretenido invertir, pero, o sea, si es que lo van a hacer, inviertan en las áreas donde sí conozcan bien a los equipos fundadores donde lo están haciendo e idealmente armen un plan de inversión de unos 3, 4 años donde constantemente van a estar invirtiendo porque el éxito no está garantizado, pero hay probabilidades que te ayudan. Claro. Qué buena. Anto, ¿y es la inversión ángel al final una suerte de apuesta principalmente en el equipo, no? En Más mi allá, o caso sea, lo hago así. ya, Sí, o sea, ese es 100% mi convicción. Creo que no es solo, y acá es un tema personal, ¿cierto? Las inversiones ángeles yo las hago con Seba y es un tema personal que tenemos que además tenemos que pasarlos bien con las mira qué personas que buena, qué invertimos. buen criterio, porque por último, si no te fue bien Le vaya a tener financieramente, cariño, le vaya a tener la cariño, le vaya a desear lo experiencia, mejor.
Entonces, como que hay veces que hemos visto empresas que pueden sonar fascinantes, ¿cierto? Y todo, y que de repente no hacemos clic con el equipo fundador y creo que la vida es muy corta, la vida es demasiado corta, entonces, ¿Para qué hacer cosas fome, cierto? sí, o sea, no hay necesidad, hay tantas Exacto, oportunidades, ¿cierto? exacto. Quiero profundizar un poquito más en Atom y la oportunidad sobre la que está ahí hoy día. Que, si tuvieras que resumirlo como tesis de inversión, por así decirlo, ¿qué fue lo que viste para salir del mundo más VC, de invertir de manera primaria en compañías que están creciendo en sus Claro. distintas rondas, pasar como al mundo secundario? A ver, primero fue que hice un par de ventas en secundaria, ¿cierto? A nivel ahí personal. Y dije, oye, interesante esto, ¿ah? ¿Qué es esto, cierto? O sea, como que no lo había puesto dentro de las opcionalidades de salida, ¿cierto? Claro. Uno siempre piensa, tengo que acompañar a la compañía hasta el IPO, tengo que salimos Exacto. todos juntos, y en verdad no es así. No es así. Y bueno, de partida no salí con el 100%, ¿cierto? Sino que con una parte. Y eso también es otra cosa que la gente no piensa. Que de repente salir en secundaria no es salir al 100% y no es como... Porque hay como un tema de lealtad, ¿cierto? Que uno dice, no, es que yo voy a estar con esta persona hasta el final. Y tú puedes estar hasta el final con esa persona. Pero puedes, a lo largo del camino, sacarte un poquito de fichas de la mesa, recuperar el capital. Oye, y adivina qué, invertir en 3 más, invertir en 4 más. Entonces el círculo continúa. Qué buena, seguís con tu programa, digamos, esto que mencionabas recién. Claro, o sea, todas las inversiones que nosotros hemos hecho ha sido porque hemos reciclado, si no, Claro. ¿de dónde? Claro. ¿De dónde? Imagínate, además, emprendiendo, etcétera. Claro. O sea, no hay manera. Y entonces eso era un punto esencial. Y después como que me lo imaginé en la región y dije, oye, venimos saliendo de un 2021 donde vinieron todos estos inversionistas globales, fantásticos, ¿cierto? Pero que después se fueron, porque los llamamos inversionistas turistas. Entonces, o helicópteros, ¿cierto? O sea, que vienen, porque vienen cada cierto tiempo, luego se van, vienen cada cierto tiempo, etcétera, y así ocurre en repetidas ocasiones. Y resulta que el capital local invirtió casi todo lo que tenía, y como no ha recibido liquidez, entonces muchos inversionistas en fondos, los LPs, dicen, no, oye, devuélveme primero y después te invierto en el siguiente. Entonces, los inversionistas locales no tenían capital. Se trancó la máquina completa. Se trancó completamente. Entonces dije, oye, ¿cómo lo hacemos? Porque hay buenas empresas, empecé a ver muy buenas empresas que no estaban pudiendo levantar las siguientes rondas de capital. Yo decía, esto no tiene sentido. O sea, como que si uno lo mira superficialmente no hace sentido, pero claro, si uno empieza a analizar, claro, no hay capital local que pueda hacer esas rondas y por lo tanto muchas empresas buenas no van a recibir capital. Entonces dije, oye, tenemos que hacer algo al respecto. Creemos etapas intermedias de liquidez. Y eso fue. Si tú ves Atom es una entidad que genera etapas intermedias de liquidez. Y en general, perdona, ¿a quiénes le generáis liquidez? O sea, ¿a quiénes le podéis comprar acciones hoy día? A ver, es súper agnóstico. Ya. O sea, nosotros le podemos comprar a un fondo, a un inversionista ángel, a un founder, a un empleado, ¿cierto? Entonces, obviamente que distintos análisis implican distintos tipos de acciones. Ya. Entonces, ahí ya es un tema un poquito más sofisticado, donde los distintos accionistas tienen distintas preferencias de liquidez, ¿cierto? Por lo tanto, hay que hacer el análisis y no en todas tú tomarías ciertos riesgos, así, etcétera. Tienen distintos precios. De nuevo, una complejidad que quizás podríamos hablar en otro minuto, pero agnósticos, podemos comprarle a cualquiera del cap table, ¿cierto? Ya, perfecto. Y en este minuto, pensemos, porque levantaste un primer fondo. ¿Ese fondo todavía está en proceso de levantar capital? ¿Todavía tiene ventanas abiertas o cerró? No, ya cerró. Por suerte, porque fue súper doloroso el levantamiento. Los procesos de levantar capital siempre son dolorosos, sea a nivel fondo, a nivel founder. Sí, no, fue súper difícil. Por suerte lo terminamos, ya, así que estamos en pleno proceso de inversión, ya hemos hecho 5 inversiones. ¡Ah, qué buena! Tenemos 3 más aprobadas, de un total de 10. Entonces, ¡wow! La verdad es que ha sido como... O sea, se viene el segundo fondo coming soon. Ha sido rápido. Ha ayudado mucho que como que uno ya sabía más o menos en qué empresas quería invertir, ¿cierto? Entonces ese proceso hizo que fuese bastante rápido la selección, etcétera. Pero bueno, de las 3, uno nunca sabe si se terminan cerrando o no, ¿cierto? Creo que no hay que cantar victoria hasta que esté completamente cerrada. Pero la realidad es que tenemos hoy día 5 empresas en el portafolio increíble, que estoy tremendamente honrada de que me aceptaran como socia.
y feliz de lo que están construyendo. Qué buena. ¿A qué te refieres con que te acepten como socia? Porque en la práctica no es llegar y comprar una acción como uno piensa en bolsa, que tú no tenías idea quién está al otro lado. Tal cual. Tú pasas a ser parte, no sé si una familia es la metáfora, pero pasas a ser socia realmente. Sí, o Entonces, sea, total. te tienen como que aceptar. ¿Cómo un poquito ese proceso, Anto? Bueno, mira, a ver, en términos legales, podría existir el escenario donde tú entres a una compañía y el equipo fundador no te conozca. Ya, Podría existir ese escenario. ya, pero no No es es lo un que tú escenario que se... priorizas ahí. Exacto. O sea, nuestra personalidad es diferente. O sea, nos considero a nosotros como un venture capital que lo que tiene distinto es la manera de entrar en la compañía, pero después somos socios que remamos Perfecto. en la misma dirección, Apoyáis en el crecimiento, les tal abrís cual. puertas. Mira, qué buena. Tal cual. Entonces, en términos legales, insisto, podría existir el escenario donde el equipo fundador ni siquiera conozca quién es el que está comprando o la que está comprando las acciones, pero no es nuestro estilo, entonces quizás por eso siempre pido los permisos correspondientes antes de entrar, pido los permisos correspondientes tanto al equipo fundador como al equipo de directores de la empresa, ¿cierto? Entonces, como que somos súper cautelosos al momento de cada inversión y queremos que nos quieran dentro. Si no nos quieren dentro, prefiero no estar. Qué notable, Anto, porque además me imagino son posiciones que no son mayoritarias. O sea, tú Claro, vas a ser un pequeño accionista, pero aún así tenías sin esa duda. formalidad y entráis bien. Sí. Qué buena. Oye, ¿y tú levantaste capital a nivel regional o Ujú. solo de un país? No. No, tenemos a nivel regional, tenemos de India, tenemos Che, qué de buena. Suiza, tenemos de Estados Unidos, ¿no? Sí, tuvimos Qué bastante... interesante, porque eso además te abre también un poquito la cabeza. Yo al sí, menos me ha tocado levantar capital solo para distintos tipos de fondos, en general más alternativos, digamos, claro. como activos reales, o sea, real estate, deuda privada, cosas así, que VC. Pero me ha tocado solo conocer el PIS chileno. ¿Cómo un poquito, o qué diferencias viste, si me pudiera ayudar a hacer un contraste Ya, del inversionista chileno versus, ni siquiera identifiquemos a otro, Chile versus el resto? Como, ¿qué cosa deberíamos aprender como el PIS? mira, creo que mi experiencia no sé si te va a servir tanto ¿Ya? a la pregunta que realmente como hacia dónde quieres que ¿Ya? llevar la conversación, ¿ya? Pero te voy a contar un poco nuestra experiencia. Lo que nosotros estamos haciendo en Atom es bien disruptivo. Y como que yo tuve una, no sé, quizá algo, una manera de acercarme a las personas que son inversionistas en el fondo bien distinta a quizás como lo hacen otros fondos, porque Atom nace con la convicción de crear productos financieros distintos que faltan en el mercado. Ya. Entonces hay un escenario donde el fondo 2 no es igual al fondo 1, ¿cierto? Perfecto. Y creamos cierta innovación en el producto. Entonces, imagínate llegar a un inversionista y decirle, mira, pero por si acaso, para que sepas, para que no haya malos entendidos el día de mañana, hay una probabilidad alta de que el fondo 1 no sea igual al fondo 2, ¿cierto? Y en el fondo contarles la visión y hacerlos como partícipe de lo que estamos creando. Y eso hace que haya una autoselección muy grande. Entonces, muchos inversionistas que son quizás como fondos de fondos o más como con una visión un poquito más rígida, Ujú. quizás, no son fit para Atom, ¿cierto? Y de repente se abrió esta autoselección de fondos muchísimo más flexibles, inversionistas, family office también, emprendedores, etcétera, que entienden este emprendedurismo dentro del mundo de VC, ¿cierto? Entienden de la oportunidad de ser los primeros en el mercado y de identificar oportunidades quizás cuando no son tan obvias para el resto. Y entonces se generó una autoselección y sumamos a estos socios también que han sido tremendamente beneficiosos para Atom, porque nos han ayudado a estructurar cosas que quizás antes no se me habría ocurrido cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces estamos viendo proyectos también ahí que el día de mañana podría implicar la expansión de empresas de Latinoamérica a Southeast Asia, ¿cierto? A India. Genial. Entonces, o sea, te abre la cabeza y lo agradezco de una manera que digo, o sea, pero también fue por la sinceridad, ¿cierto? O sea, esa Importante sinceridad. eso, porque uno está acostumbrado a que el dinero, digamos, es fungible. O sea, Claro. un billete de 1.000 pesos tuyo o 1.000 mío es igual, pero los inversionistas no son No, fungibles. no, Entonces, qué importante eso, porque me ha tocado ver muchos founders que de repente le da lo mismo, es agnóstico, que entre este fondo o el otro, da lo mismo, y no da lo no mismo. da lo mismo.
qué genial eso, porque, bueno, tú explicaste muy bien el impacto. O sea, al final estás trabajando con personas que quieren trabajar y que le creen al proyecto. Exacto. Oye, ¿y tiene esto algo como de conexión con tu inicio más de como emprendedorismo social? Sí, Porque si me 100%. decís que tenéis un rollo más de mercado de capitales, de ir donde la oportunidad está en el momento, es bien distinto a decir quiero ser un asset manager Obvio. que va a ir generando track record y el fondo 1, 2, 3, 4 y después armaremos otra vertical. A ver, ¿Cómo conecto eso? creo que van de la mano, ¿cierto? Creo que tú puedes ser un asset manager que va generando un track record increíble, Claro. ¿cierto? Sobre todo cuando estás en mercados donde hay tantos problemas. Entonces, creo que, pero el propósito es lo único que te permite despertarte todos los días y poner más energía que el que está poniendo al lado, ¿cierto? Entonces, cuando tú lo ves solo desde el punto de vista financiero, no vas a ir más allá. Y probablemente no habríamos encontrado a estos socios que confiaron en nosotros por ese propósito, por esa, o sea, creo y ojalá, ¿cierto? Hasta el momento todo pinta que así será. Atom 1 nos va a ir muy bien, ¿cierto? O sea, lo que va del momento va muy bien encaminado, pero lo más lindo es lo que se genera alrededor de eso. Y yo soy una fiel creyente que se pueden crear esas dos cosas. Entonces, históricamente nos han hecho creer que no, ¿cierto? Pero creo que es, de nuevo, una de las limitaciones que uno se va poniendo. Entonces, sin duda que tiene que ver con esas ganas mías de desarrollar la región y también de una curiosidad, en el fondo, de decir, bueno, si alguien no lo ha hecho, ¿qué importa, cierto? ¿Por qué no? Eso significa que no tiene que existir, ¿cierto? O sea, que no lo haya hecho alguien antes, no quiere decir que no exista esa oportunidad. Simplemente que nadie o se atrevió a hacerlo antes o quizás no era el timing correcto. Entonces, está conectado, 100%. Qué buena. Oye, Anto, si me ayudaras a entender de toda esta trayectoria y me encanta tu mentalidad, además, que yo creo que es contagiosa y necesitamos más de eso, pero si me pudierais compartir quizás aprendizajes que para ti han sido clave en toda esta trayectoria y que otra persona podría aprender mucho de ello. A ver, uy, tantos. Tengo que quizás confiar en el proceso. O sea, habían muchos momentos donde se cerraba una puerta y uno se frustraba porque dice, oye, ¿por qué? Y de repente resulta que era quizás lo mejor que podría haber pasado porque te permitió buscar aún más y ir un poquito más lejos y llegar a algo aún mejor, Mm. ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es como usar la creatividad. O sea, hay veces que algunos colegios como que no la incentivan lo suficiente, ¿cierto? Y creo que lo que necesitamos en Latinoamérica es creatividad y resiliencia. Entonces, confiar en esa creatividad, desarrollarla, no se desarrolla sola, ¿cierto? Entonces, uno tiene que estar constantemente poniéndose en situaciones donde tenga que ser creativo para que se vaya desarrollando y eso es lo que te permite enfrentarte a un problema que no han habido respuestas antes y hacerlo con creatividad, ¿cierto? Entonces, creo que esos son como los puntos principales, porque sin duda que han habido infinitos aprendizajes, ¿cierto? Y infinitas Total. paredes que uno choca y choca de nuevo y vuelve a chocar. Pero al final esos principios de vida son los que te permiten ir encontrando la respuesta. Y después esa confianza también es paciencia. O sea, hay una inversión que una empresa mexicana que se llama Quesky, que me fascina. O sea, fue un año de buscar la empresa. Y finalmente logramos asociarnos. ¿A qué te referís de buscar la empresa? ¿De tratar de encontrar la oportunidad de conocer a los Sí, founders sí. o buscáis la tesis? No, de conocer a los Ya. founders, de encontrar quién vendiera, de lograr un precio, ¿cierto? Acordar un precio, o sea, y se cayó 1.000 millones de veces y, no, o Pucha, qué sea, frustrante cuando se cae, porque estáis como ya y sobre todo después de un año de trabajo, entonces, atro. o sea, y al final se cerró y se cerró bien y tanto la parte vendedora como nosotros quedamos súper felices, ¿cierto? O sea, como que logramos entender qué era lo que movía a la otra persona y armar algo, ¿cierto? Que funcionara y en todo este proceso conocer mucho más al equipo fundador. Entonces fue un proceso muy lindo, pero requirió paciencia. Entonces vuelvo al tema de confiar en el proceso. O Mm, sea, uno tiene que buscar hacer lo mejor que pueda hacer las cosas y el resto hay cosas que no dependen de uno, ¿cierto? claro. Entonces hay que dejar ir, dar los tiempos, que la gente piense, ¿cierto? Que tome la decisión bien convencida y ya, y de repente se alinean los caminos. Mm, qué buena. Oye, en esta perspectiva regional que tú tenés que, yo la pienso como que nos miráis un poco a los distintos países como con otra perspectiva, ¿cómo veis que la inteligencia artificial está cambiando el juego? Ujú. ¿Qué viene para adelante? A ver,
creo que va a cambiar todo, ¿cierto? Creo que nos tenemos que subir rápido. O sea, ahí, si bien por el lado de como lo que yo hago, soy súper optimista porque obviamente invierto en las empresas que están adoptando esa tecnología y que van a ser las que van a liderar el día de mañana, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, genial, ¿cierto? Pero al mismo tiempo necesitamos que todos en la región lo empiecen a adoptar para que no vayamos dejando personas atrás. Entonces creo que hay una responsabilidad de los que están empezando a aplicar inteligencia artificial de encontrar las maneras de que más puedan empezar a adoptarlo y más puedan empezar a utilizarlo, ¿cierto? Porque esto va a abarcar, o sea, de nuevo, yo ya sabes mi visión, o sea, soy una convencida de que esto, la tecnología va a abarcar todas las industrias. Entonces, la única manera de que nuestra empresa o nosotros como personas no nos quedemos atrás es realmente darle la importancia que corresponde, darle el tiempo que requiere. No es tan difícil, o sea, pero sí requiere tiempo, requiere Mm. constancia, requiere empezar a testear las herramientas, requiere curiosidad, ¿cierto? Entonces, si puedo hacer así como un llamado a todos los que escuchan, por favor, dedíquenle el tiempo, o sea, esto está realmente cambiando las cosas muy rápido. Bloquearse de repente un espacio en la agenda, ¿o no? Sí, 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 bloquearse, jugar, jueguen, pásenlo Mm, bien, o sea, creen cosas, como que muchas veces la gente es como en una etapa muy inicial, como demasiado pragmática y claro. quiere que sea como, no sé, que le ahorre horas de trabajo inmediatamente, que sea súper útil y no, tómenlo desde el punto de vista de jugar, de crear, de en el fondo disfrutar el proceso y después van a conocer mejor la herramienta y lo van a poder aplicar. Qué buena. Entonces, Sí, buen eso, punto. Buen punto. De repente uno se abruma porque tiene una expectativa altísima y que exacto. esta herramienta me resuelva todo y empezáis a jugar o ni siquiera a jugar. Entonces me gusta esa mentalidad. Oye, 2026, ¿qué viene? ¿Qué viene para ti? ¿Seguí en México? Sí, ¿Sigue sigo en México, Atom? sí, sí, No, sigue, ¿cuáles sigo. son tus hitos para el 2026? A ver, México sigue por muchos años, estoy feliz en México, la verdad que ha sido un país que me ha recibido de una manera muy bien, así que muy contenta. En Atom también muy contenta. A ver, creo que el 2026 va a ser un año de consolidación del mercado. Estamos empezando ya a ver más M&A, ¿cierto? Como el que Sí. comentabas recién de Comunidad Feliz. Estamos Visma andaba con la billetera abierta y varios. y Constellation, varios, exacto. hay O varios sea, dando hay vuelta. varios que están dando vuelta. Desde el lado de las startups también. El mercado en Estados Unidos hay que tener cautela porque está un poco sobregirado, ¿cierto? Con el tema de AI, Mm, etcétera. Y eso hace que no miren nada más. claro. Y ojalá todo siga súper bien, ¿cierto? Porque en la medida que todo siga súper bien, después el resto de las regiones va a estar bien. Pero si es que hay alguna corrección, eso sin duda que va a repercutir Mm. en Latinoamérica. Entonces, en el fondo, creo que va a seguir esta disciplina que han tenido muchos emprendedores y emprendedoras de construir empresas que no requieren de capital adicional para seguir la operación y no requieren de capital adicional para seguir creciendo. Entonces, me veo un 2026 que si bien vamos a tener un poco más de movimiento que el 2025, una parte de ese movimiento importante va a ser también en la parte de consolidación, ¿cierto? Y después de inversionistas locales, que ya hay muchos fondos en la región, que ya levantaron sus fondos, que fue un proceso largo, que les costó, pero que ya tienen capital para invertir y que son regionales, son locales, ¿cierto? Conocen la región, están comprometidos con la región. Entonces, se viene un año importante para el consolidar el mundo de tecnología dentro de la región. Importante, yo creo que ahí tenemos un desafío. Para mí es una causa, es una obsesión, pero el tema de cómo convencer a los fondos de pensiones locales. De nuevo, yo sé que tú tenés la mirada más regional y de hecho en Obvio. OLVB tenía el PIS, que eran fondos de Sí, pensiones. exacto. Pero acá yo creo que tenemos ese desafío. Tenemos un mercado de capitales que es grande, es robusto. ¿Cómo no vamos a lograr que parte del asset allocation invierta en emprendimiento, invierta en tecnología? Sobre todo cuando, y lo comparo con el ejemplo que dabais de inteligencia artificial, Sí, claro. si no te metes, te vas quedando fuera. O sea, hay un riesgo importantísimo, ¿cierto? Importantísimo. Y es increíble ver que esta es como una economía paralela. Si no estáis metida, si no estáis en ciertos círculos, si no conocí, si no sabía evaluar, Sí. Mira, te voy a contar una historia. Hay una conferencia en San Francisco que se llama Race Global, ya, ¿ya? Y que es la conferencia más importante de emerging managers del mundo. ya, Entonces, perfecto. básicamente, todos los fondos que están comenzando, piensan fondos que van en fondo uno, 2, 3, ¿cierto?
van para allá a presentarle a 300 inversionistas potenciales que podrían invertirle en su fondo. Entonces esto comenzó en San Francisco con la intención de acercar el mundo institucional con el mundo más naciente de los managers que estaban comenzando. Y tuve la suerte de conocer al fundador de esa conferencia y en conjunto organizamos la primera edición de Raise Latam. Entonces, la primera vez que se hizo en Latinoamérica esta conferencia la hicimos en Costa Rica y trajimos a inversionistas LPs potenciales de distintas partes del mundo, ¿cierto? Los llevamos a Costa Rica, eran así un par de días, entonces fue una convivencia muy linda. Se seleccionaron 20 fondos que presentaron sus retornos, ¿cierto? Fondos de la región, locales. Y yo estaba impresionada viendo sus retornos. O sea, es que es algo que uno no ve, que como dices tú, es una economía paralela, ¿cierto? Entonces, sin duda que hay que diversificar y todo, pero hay muy buenos managers que están invirtiendo en muy buenos equipos fundadores y que están teniendo resultados, incluyendo DPI, ¿cierto? Entonces están logrando retornar el capital. Y creo que eso no se ve, hay que buscar la manera de que lo puedan ver, porque sinceramente, o sea, para mí es un riesgo existencial no estar en este asset class. Entonces, nos vamos a quedar atrás. Nos vamos a quedar atrás si los fondos de pensiones chilenos no empiezan a entrar en este asset class. En México ya lo están haciendo, lo siguen haciendo y están haciendo, pero aún más programas para invertir. ¿Para qué hablar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa? Exactamente. La otra vez conversaba con Víctor Aguilera, que tiene un fondo de Venture Capital especializado en minería, y él comentaba que compañías en las que él ha sido inversionista, parte de los LPs en la etapa que están hoy día son fondos de pensiones canadienses. Imagínate. Y él no logra levantar capital de fondos de pensiones chilenos. Entonces, hay ahí una barrera que resolver. Es un riesgo existencial, o sea, lo repito, creo que si no están en este asset class dentro de los próximos años, se van a perder de toda la construcción de futuro que tiene la economía. Anto, te quería agradecer por todos tus consejos, tu visión regional. Me quedo con este riesgo existencial, así que voy a meterme más. Soy dramática. No, me encanta, me voy a meter más en el mundo pasión. VC. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y estos consejos. No, mil gracias a ti, gracias por la invitación y gracias a todos quienes escucharon hasta el final. Tremendo.